Muy buena gente, ¿qué tal chicos? Bienvenidos de nuevo vídeo antes de Navidad, que ya queda muy poquito, y hoy os traigo una noticia muy interesante porque parece ser que ya se ha podido comprar el Intel Core i5 12400F cuando todavía no ha salido a la venta oficial. Pues en Perú ya se han podido hacer con él, además por un precio muy atractivo, por debajo de los 200 euros. Vamos a ver la noticia y vamos a hablar de bastantes cositas interesantes. Bueno, lo primero de todo, titular: el Intel Core i5 12400F sale a la venta en Perú antes de tiempo por 197 euros. Primero, recordar que el 12400F es aquel que no lleva la gráfica integrada. No es la serie con la K, ¿vale? Es la serie que no lleva gráfica integrada. Pues estamos con el 12400F, que en teoría tiene que salir en la primera semana de enero del 2022, y este procesador compite directamente con el AMD 3600X, que se está vendiendo en torno a los 300 euros aproximadamente, y vemos que este procesador lo han podido comprar por debajo de los 200. Y a esto hay que unirle también que el 12400F, como ya se ha visto en muchas noticias días atrás, pues es muy superior, ¿vale? No podríamos decir que destroza al 3600X, pero sí que está por encima con un precio bastante más atractivo. Si seguimos leyendo la noticia, nos dicen que en Perú ya se ha podido encontrar a la venta el Intel Core i5 12400F 2 semanas antes de su lanzamiento, a un precio de 899 soles, que al cambio son 197 euros, y estamos delante de una CPU que es bastante interesante por aquello de que consigue un equilibrio entre precio y rendimiento, que esto es lo que busca muchísima gente. Y además también destaca porque en esta ocasión Intel de fábrica incluye un nuevo sistema de refrigeración de referencia, y nos olvidamos de esos disipadores que venían hasta el día de hoy, que la verdad que daban un poquito de pena, ¿vale? Y bueno, como era de esperar, un medio local de Perú ya lo ha comprado para su review, ¿vale? Por lo que es de esperar que en los próximos días veamos una extensa review de esta CPU en su versión final, la que va a salir a la venta. Recordamos, el Intel Core i5, el 12400F, no viene con núcleos eficientes, ¿vale? O núcleos de bajo rendimiento. Nos ofrece solamente 6 núcleos de alto rendimiento que nos dan 12 hilos de procesamiento a una frecuencia base de 2,4 GHz, pudiendo alcanzar en el modo turbo los 4,4 GHz y con un consumo de 65 vatios, ¿vale? Bastante ajustado. Y nada, como decía al principio, esto estamos hablando de que es un procesador que compite directamente con el Ryzen 5, el 5600X, que ofrece la misma configuración de núcleo, en esta ocasión bajo la arquitectura de Zen 3, y nos trae una frecuencia base de 3,7 GHz y pudiendo alcanzar en modo turbo los 4,6 GHz con el mismo consumo, con un TDP de 65 vatios. Como ya he dicho anteriormente, ya han salido bastantes noticias donde ya han medido el rendimiento de estos dos, y según las filtraciones que han salido hasta el día de hoy en CPU-Z, este procesador ofreció una puntuación mononúcleo de 684,7 puntos y 5000 puntos en mononúcleo, respecto a los 626,6 puntos del Ryzen 5 5600X en mononúcleo y 4626,9 puntos en multinúcleo. Es decir, que pierde un 9% respecto al 12400F. En Cinebench R23 hablamos de una puntuación mononúcleo y multinúcleo de 1686 y 12.311 puntos respectivamente, frente a los 1.513 y 10.357 puntos que conseguimos con el AMD Ryzen 5 3600X. Es decir, que estamos perdiendo en este caso en mononúcleo un 11%,
y el AMD pierde un 18% en multinúcleo. Y para terminar, también lo han comparado en 3D Mark Time Spy. Y para terminar, también lo han comparado en 3D Mark. Y en este caso alcanzó la CPU de Intel los 9066 puntos respecto a los 8050 de la CPU de AMD. Es decir, un 12% por debajo del procesador de Intel. La media de todos los test sintéticos da una media de que el AMD está por debajo con respecto al procesador de Intel en un menos 11,8%. Así que en rendimiento pues ya sabemos que es bastante superior. Y ahora si vemos en el tema de juegos, pues en el caso de Counter Strike han hecho la comparativa y estamos hablando de que en el Counter Strike dio el procesador de Intel 546 FPS versus los 523 que alcanzó el procesador de AMD, es decir, un 4% superior el procesador de Intel. Luego en Red Redemption 2 hablamos de los 153 FPS para el 12400F y 145 FPS para el Ryzen 5 5600X. Es decir, que estamos hablando de 8 FPS por encima el procesador de Intel. Mientras que por último ya en el Shadow of the Tomb Raider las diferencias son bastante mínimas, vamos, básicamente similares. Estamos hablando de que sacarían 163 y 171 FPS a favor de la CPU de AMD. Esta CPU alcanzó una temperatura máxima de 60 grados, con lo cual pues está bastante bien, con un consumo de 70 vatios y dando picos de 80 vatios. 60 grados, estamos hablando de que estamos utilizando un disipador que no es de lo más top del mercado. Cuando tú le pongas un disipador de los buenos, pues obviamente estas temperaturas tendrían que mejorar bastante. Y nada, si a esto le sumamos que el Core i5 12400F se pudo comprar, incluso ya se vio que en Canadá lo llegaron a comprar por 173 euros y ahora en Perú lo han comprado por 197, pues esto hace pensar que a Europa llegue también por menos de los 200 euros. Mientras que el Ryzen 5 5600X no sé qué está pensando AMD porque todavía está rondando los 305 euros, cuando en rendimiento ya se ve que está por debajo. Así que no sé AMD a qué espera para bajarlo. Entiendo que bajarán de precio en los días próximos al lanzamiento, ¿vale? Ahora están intentando apurar, imagino. Pero vamos, que seguro que van a bajarlo de precio porque si no, no tendría mucho sentido su compra. Y nada, recordar que salen en la primera semana de enero. En teoría es el 5 de enero, pero bueno, ya veremos. Lo que está claro es que sale en la primera semana de enero. Así que veremos cuándo se puede comprar. Y en este caso, pues no pasará igual que con las tarjetas gráficas y habrá suficiente stock si todo va bien. Y se estaba esperando para comprar este tipo de procesador, pues la verdad es que mola muchísimo. Precio-rendimiento, no hay nada mejor. Y si no te interesa ni quieres una gráfica integrada, porque tú ya tienes tu gráfica dedicada, es la mejor opción. Así que nada, gente, lo dicho, espero que paséis un buen día de Navidad con vuestros seres queridos. Eso sí, muchísima precaución con el tema del virus, no hagáis locura. Y nada, pues nos veremos prontito, seguramente después ya de Navidad. Así que pasadlo bien, nos vemos, gente, y feliz Navidad a todos. Bye bye.